Shut up and sit down. Bueno, mi nombre es Juan Manuel, para los que aún no me conocen, y para los que no conocen mi canal, nosotros lo que hablamos es sobre el desempeño de los motores de cada moto. Generalmente lo que hacemos es hablar de un motor, en este caso vamos a hablar del motor del Vogue 300, que es un motor fabricado por Longines, de 300 centímetros cúbicos, monocilíndrico, y lo comparamos con motores de motos de otras marcas, del mismo segmento, la misma cilindrada, pero que tengan variaciones. Y para eso lo vamos a comparar con el motor de la Benelli BN302 o TNT300, dependiendo del país donde esté viendo este video. Pues son motores que tienen características muy diferentes. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, las diferencias que tienen son esta y esta, y pasa por esto y por esto. Muchas veces por una cuestión de compresión, simplemente, muchas veces por una cuestión que tienen dos válvulas o cuatro, muchas veces porque tienen más o menos cilindros, porque tienen distribución variable o porque tienen más una carrera larga, una carrera corta, etc. Son muchas las variables por las que un motor puede ser más potente o menos. En este caso en particular hay dos diferencias y es sobre lo que vamos a hablar. Una que es fundamental es que un motor es de un cilindro y un motor es de dos, y te vamos a explicar por qué hay las diferencias que existen entre motores de 1, 2, 3 y 4 para que puedas entender a qué se debe esto. Y la otra diferencia radica en la compresión. Una moto, la Benelli, tiene una compresión de 12:1 y la Vogue tiene una compresión de 11.1 a 1. Y como en toda gran virtud también existe una desventaja, porque como dice la ley de la física, ante toda acción se contrapone una reacción en sentido opuesto y la misma magnitud. Básicamente lo que queremos decir con esto es que el 4 cilindros tiene grandes virtudes y grandes desventajas. El monocilíndrico tiene grandes ventajas donde encuentra grandes ventajas donde encuentra las desventajas el 4 cilindros, y grandes desventajas donde encuentra las virtudes el 4 cilindros. Esto es así. Por eso todo depende de la moto que vamos a utilizar para saber si el motor es apropiado o no. Porque muchas veces pasa eso. Un 4 cilindros en un enduro no es apropiado, no sirve para nada. Un monocilíndrico en una moto de competición de alta velocidad tampoco sirve para nada, no es apropiado. Pero ese monocilíndrico en un enduro es totalmente apropiado, y el 4 cilindros es muy apropiado en una moto de 4 cilindros. Una moto de carrera de velocidad, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer, que es por ahí lo más sencillo de explicar, es el tema de la compresión. ¿Por qué mientras más compresión tienen los motores, tienen más torque, más potencia y pueden revolucionar más? Esas son las virtudes. Y las desventajas, que también existen, obviamente, es que el motor va a estar más exigido, va a durar menos, va a necesitar un combustible de mejor calidad, con más octanaje, porque si no va a pasar lo que se llama comúnmente como pistoneo, que es una autodetonación por compresión. Antes de que tire la chispa, va a querer detonar solo el combustible como si fuese gasoil. Va a ser una explosión, una pre-explosión antes de la explosión generada por la chispa, y entonces eso es muy destructivo. Se pierde fuerza, genera el pistoneo, es muy destructivo, aumenta mucho la temperatura, hace que cabecee el cilindro, vamos a terminar rompiendo los aros, es muy destructivo para el motor pistoneo. Entonces en motores que tienen mucha compresión necesitamos combustibles de mejor calidad, soportan menos la temperatura y la presión, el combustible que vamos a utilizar, entonces necesitamos combustible de mayor octanaje. Pero bueno, utilizando buen combustible pasa eso, tenemos más torque, más revoluciones y más potencia también.
Bien, ¿por qué pasa esto? Nosotros cuando comprimimos el aire en la cámara de compresión, está encerrada la válvula de admisión y de escape, se comprime el aire con la nafta, la mezcla, se tira una chispa, el pistón baja. Cuando baja el pistón, eso genera el impulso en la rueda que hace que la moto avance. Bien, ¿qué pasa? Cuando llega arriba el pistón, si llega más arriba, quiere decir que el motor tiene más compresión. O sea, el de Benelli, en vez de llegar hasta acá, llega un poquitito más arriba. El pistón llega hasta más arriba. Y aparte son 2 cilindros y no uno. Pero en cada uno de los cilindros llega más arriba. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando se genera la explosión, la cámara de combustión, no es ni más ni menos que presión, genera presión. La expansión de cuando se prende, de cuando se genera la combustión, genera presión. Bien, si nosotros habíamos comprimido más el aire, ese aire que hay dentro de la cámara va a absorber menos de esa presión que genera la explosión, porque nosotros ya lo prensamos más al aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a aprovechar mejor esa explosión. Con la misma cantidad de aire, la misma cantidad de nafta, vamos a hacer que el pistón baje con más fuerza. Al bajar con más fuerza, genera más velocidad cuando baja el pistón, por consiguiente revoluciona más, genera más torque y más velocidad de carrera, entonces genera más potencia también. Y a la vez, otra de las grandes ventajas que tiene es que el motor consume menos combustible, porque con la misma cantidad de aire y nafta, hacemos que el motor tenga más potencia. Bien, pero como contraparte necesitamos combustible de mejor calidad, por supuesto. Bien, esa es una de las características que tiene el motor de Benelli por encima del de Vogue, por lo cual logra más potencia, más torque y más revoluciones. Bien, ahora ¿qué pasa? Un motor es monocilíndrico, el otro motor es de 2 cilindros. Para entender esto vamos a explicarlo así. Nosotros tenemos el mundo de las motos de torque y el mundo de las motos de potencia. Las motos de potencia consiguen velocidad final. Las motos de torque consiguen arrastrar. Uno no va a arrastrar un cajón de clavos con una moto, pero el arrastre, a lo que nos referimos es, uno tiene un cuatriciclo, va a tener una pendiente de arena, tiene que trepar, necesita mover, hacer mucha fuerza para trepar. Bien, cuando nosotros tenemos un solo cilindro, lo que va a pasar es que en un motor de 300 centímetros cúbicos tenemos un solo cilindro de 300 centímetros cúbicos y no dos de 150. Cuando tenemos un motor de 300 centímetros cúbicos de un solo cilindro, lo que va a pasar es cuando genere la explosión, que es lo que hace que la rueda mueva, cada explosión va a tener mucha más energía que en el bicilíndrico, que en vez de ser una explosión van a ser 2 cada vez que el monocilíndrico genera una, pero va a ser de menos fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera la explosión de 300 centímetros cúbicos, le va a generar un impulso mucho más poderoso, con mucho más torque, lo que va a hacer que la rueda gire, va a girar con mucha más facilidad. Eso hace que en el cuatriciclo nosotros a poquitas revoluciones aceleremos y la rueda empiece a querer enterrarse y hacer que el cuatriciclo suba, porque va a tener un torque mucho más contundente y a muchas menos revoluciones. Pero ¿qué pasa? En el banco de pruebas nos indica el bicilíndrico que logra un torque similar al monocilíndrico, pero a muchas más revoluciones. ¿Y por qué logra esto? Porque le da 2 golpes cada uno que le da. Pero eso, si bien lo acusa el dinamómetro, en la conducción se siente muy diferente el monocilíndrico que el bicilíndrico. Porque el monocilíndrico, esa energía contundente que nos da, desde que el motor está prácticamente regulando hasta que llega al medio régimen, que es donde empieza a caer el rendimiento porque no puede revolucionar mucho, y ahora lo vamos a explicar explicando los 4 cilindros. Nos pasa eso, nosotros vamos a sentir que es mucho más contundente en bajos y medios el monocilíndrico que el bicilíndrico, el de 3 o el de 4 cilindros. Bien, entonces, monocilíndrico va a pasar eso, va a tener ese torque contundente que va a hacer que la moto empuje, que recupere, que a pocas revoluciones empuje mucho. Nosotros vamos a sobrepasar un auto, venimos en sexta a 50 km por hora, aceleramos y la moto tiene fuerza para pasar. Si nosotros hacemos una comparación entre el Vogue 300, que tiene 26 caballos casi,
Y el TNT 300, que tiene 38 caballos, uno dice, bueno, vamos en quinta a 60 km por hora, aceleramos a fondo los dos y el bogue dispara. Y el TNT 300 se queda diciendo, ¿qué está pasando? Tengo mucha más potencia, no puedo acelerar. Ahora, ¿qué va a pasar? El TNT 300, BN 302, cuando logre velocidad, va a empezar a tomar velocidad, va a empezar a revolucionar el motor y va a pasar al bogue en un momento a mucha más velocidad y el bogue nunca más va a poder alcanzarlo. ¿Por qué? Porque tiene 2 cilindros. Bien, ahora vamos a explicar qué pasa con los 4 cilindros. Y ahí vamos a entender por qué tiene más potencia, más velocidad final y revoluciona más el motor de Benelli. Un limitante muy grande que tenemos en los motores de explosión es la velocidad a la que el pistón puede ir. ¿Qué pasa? Si nosotros achicamos esa distancia, por ejemplo, poniendo más cilindros, logramos que con la misma cilindrada tengamos una carrera mucho más corta, en la que el pistón tiene que ir y venir. Vamos a tener en un 2 cilindros de 150, no uno de 300. Y si es en la misma proporción, va a tener la mitad de carrera. Por consiguiente, a la misma velocidad de pistón, el pistón va a poder ir y venir 2 veces en vez de ir y volver. ¿Qué pasa? Como las revoluciones, una RPM es una ida y vuelta de pistón, si puede ir y venir 2 veces a la misma velocidad de pistón, revoluciona el doble. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como el torque, como la potencia es torque por revoluciones, básicamente, lo que va a pasar es que ese motor va a tener más potencia. Necesariamente, a menos de que sea un motor que en vez de 4 válvulas tenga 2, que en vez de tener 12 a 1 tenga 9 a 1, como pasa por ejemplo con un Royal Enfield 650, que tiene muy poca potencia. Claro, tiene carrera larga, bueno, Royal Enfield tiene 4 válvulas igual, pero tiene menos compresión. Son motores desarrollados para otra cosa. Tienen mejor potencia que un monocilíndrico que tenga el mismo criterio de construcción, pero bueno, son motores que tienen poca potencia. Bien, pero en este caso, que son motores que tienen un criterio muy similar, 4 válvulas por cilindro, doble árbol de leva, buena compresión, carrera bastante corta y demás, son motores modernos, nos pasa eso. El bicilíndrico tiene más potencia. La potencia genera, y las altas revoluciones, genera que la moto sea muy rápida. ¿Y por qué? Porque el mismo cambio, un cambio liviano, logra hacerlo girar más rápido, entonces por consiguiente en el mismo cambio lo puede estirar más y en el mismo cambio consigue más velocidad final. Es como una bicicleta. Uno pone un cambio livianito y puede acelerar rápido, puede trepar, todo perfecto, pero llega un momento que los pies no lo dan más. Bueno, el bicilíndrico tiene la ventaja de que puede hacer que los pies le den mucho más para que el mismo cambio vaya más rápido. Entonces un cambio liviano lo hacen hacer más rápido. Por eso las motos, nosotros vemos videos de top speed de motos de 4 cilindros que van en segunda, que llegan prácticamente a 200 km por hora. Pero uno anda en esas motos y a 200 km por hora no va en segunda. Uno va a 60 y va en cuarta, va en quinta. Está bien, tienen poca fuerza los de 4 cilindros a 60 y quinta. Pero no es que vas en segunda. ¿Qué es lo que pasa? Logra que revolucione mucho, estiran, y es por eso que logra la velocidad que logra. Entonces, ¿qué pasa? Los motores de 2 cilindros, como el motor del Benelli, va a lograr más velocidad final, necesariamente. El motor del Bogue va a lograr más torque a bajas vueltas, necesariamente. Bien, nosotros vamos a la ficha técnica y encontramos 26 caballos casi a 8500 del Bogue, 38 caballos a 12.000 del TNT, lo que quiere decir que el TNT, el mismo cambio, lo va a poder estirar muchísimo más, va a lograr mejor velocidad final. Ahora, el torque uno dice, bueno, tenemos 24 Nm a 6500 del Bogue y 27 a 9000 del TNT. Pucha, el TNT tiene más torque. El TNT en el dinamómetro acusa más torque a más revoluciones porque logra dar 2 empujoncitos cada uno que da el Bogue y por eso genera esa confusión de que parece que tiene más torque. Y de hecho lo tiene medio régimen en adelante, que es donde empieza a empujar, pero abajo régimen no. No quiere decir que la TNT vaya a sentirse con más energía de abajo que el Bogue, porque no.
Y eso no hay que confundirse. A bajo régimen, el Vogue va a parecer un motor mucho más poderoso, y de hecho lo es. Tiene más torque a bajas revoluciones. En salida, uno suelta el embrague, acelera y la moto enseguida empieza a empujar. Y el TNT no hace eso. Pero cuando revoluciona, se empieza a escapar. Es bastante contundente la diferencia. Y pasa justamente eso, porque claro, cada empujón que le da la rueda es mucho más fuerte que los dos empujoncitos que le da el TNT. Y esto lo explicamos así. Si nosotros tenemos una madera y tenemos un clavo puesto, le damos un golpe de 10 kilos, el clavo va a bajar. Si le damos dos golpecitos de 5 kilos y la madera es dura, probablemente rebote los dos golpecitos y el clavo no baje nada. No es que va a bajar lo mismo o va a bajar más. Está sumando 10 kilos igual. Los dos están sumando 10 kilos igual, pero la forma en que lo entrega es diferente. Entonces, el torque que en el dinamómetro nos habla que es similar, en la práctica es diferente, porque lo que va a pasar es que los golpecitos van a ser más suaves y no van a ser tan contundentes. Y eso en el manejo se va a sentir. Por eso yo los invito a que miren la comparación que hizo Motos por 1000, que es un canal de YouTube muy interesante, a mí me gusta mucho, realmente tiene mucho criterio para hablar de las motos, y van a ver que hablan justamente de eso, que incluso una chica maneja el Vogue 300 y dice que le parece más contundente, más enérgico el motor del Vogue. Y si uno va a la ficha técnica y dice, no puede ser, no debe saber nada si el motor del Benelli tiene 38 caballos, es imposible. Y después hacen una tirada, y está bien en la tirada. La TNT es una moto que pesa unos cuantos kilos más, y en la tirada el que maneja la moto es un hombre que pesa bastante más, y el Vogue lo maneja una chica que pesa bastante menos. Hay una diferencia muy grande de torque o torque peso o peso potencia. Entonces, bueno, lógicamente va a estar en desventaja el TNT. Pero bueno, van a notar que hablan y dicen, pucha, sí, a bajas vueltas se nota que el Vogue tiene más, pero arriba despega el TNT, y el TNT se siente bien a altas revoluciones, claro, se siente bien a altas revoluciones, y pasa eso, como logra revolucionar más, en el mismo cambio, cada un golpe que le da el Vogue, el TNT le mete 2, y como pueden lograr la misma velocidad en un cambio menor, le termina metiendo 3 o 4 golpecitos mucho menos contundentes cada uno del Vogue, lo que hace que a altas revoluciones se sienta mejor. Es un motor más deportivo, ni más ni menos es eso lo que quiere decir. Un motor más deportivo es el que se conduce bien a altas revoluciones. Y otra virtud que tiene, que es muy muy linda y en ese video se aprecia muy bien, es el sonido que tiene la Benelli TNT. Que hemos explicado por qué hace ese sonido que parece un 4 cilindros en otro video, no queremos extender tanto este video, pero es un sonido espectacular el que hace. Por eso los invito a que miren ese video, realmente está muy bueno para escuchar el sonido y para escuchar cuando hablan, que justamente explican esa diferencia de torque, potencia, que a una le gusta más el desempeño de un motor, al otro el otro, y se entiende, habiendo entendido por qué pasa con este video, van a decir, pucha, sí, es verdad, la sensación de manejo, es cierto que se siente esto, se siente lo otro. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe, esperamos que haya sido lo suficientemente didáctico y entretenido, y nos vemos en el próximo video.